Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Como suelo decir en los últimos tiempos, un abrazo solidario a todas aquellas personas que lo estén pasando mal o lo están pasando mal en cualquier parte del mundo. Estén donde estén. Y agradecido enormemente a toda la gente que nos está apoyando en redes sociales. Es espectacular, espectacular. La semana pasada, creo recordar, o la anterior, no recuerdo, creo que fue la semana pasada, les adelanté que el señor Eduard Romeu iba a hacer una gira por distintos medios de comunicación antes de la Asamblea. Y efectivamente, ayer comenzó esa tournée. Eduard Romeu, vicepresidente económico del Club Blaugrana, realizó ayer martes una ronda por diversos medios de comunicación catalanes, como adelanto a la Asamblea de Compromisarios que tendrá lugar el próximo 21 de octubre. El directivo dio varios titulares durante su comparecencia en el plató de Sport 3, el programa 11. Uno de ellos es que Xavi tendrá a Víctor Roque, en enero si lo necesita. Ahora mismo no podría ser, pero estamos estudiando soluciones imaginativas, donde en ningún caso se contempla la venta de jugadores. Otro que la Champions es un objetivo prioritario. En el presupuesto de esta temporada se contempla como mínimo llegar a cuartos. Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte. Ahora les explicaré por qué. Y por último asume que los 300 millones de beneficios están un poco hinchados. ¿Cómo que un poco hinchados? Gracias a las palancas y un poco a la ingeniería financiera, que es lo que venimos manteniendo en los últimos tiempos. Lo que dice Jaume Llopis y lo que ayer o antes de ayer dijo Marciria, que saben de lo que hablan. Pero vamos a empezar. La primera pregunta, que se la hace una persona que me cae fantásticamente bien, como es el presentador del programa 11 en TV3, Xavi Valls, le pregunta: ¿por qué una asamblea telemática? ¿Por qué no una asamblea presencial? Y fíjense lo que dice el vicepresidente económico del Barça. Quiero que estén atentos porque cuando hablamos es porque tenemos el convencimiento de que hablamos con los datos claros y con las ideas muy claras y que nunca falseamos ni decimos, como en otros sitios, temas que son claves y son trascendentales de cara al futuro en el Barcelona. A la pregunta de por qué se mantiene la asamblea telemática y no presencial, dice: pensamos que volver atrás sería un error. Fíjense la contestación del señor Eduard Romeu. Pensamos que volver atrás sería un error. Si es telemática permite más participación y además nos ahorramos un coste. ¿Se ahorran un coste? ¿El de los aperitivos, la cerveza y los cacahuetes? Sí que pueden venir los socios que forman parte del Senado. Eso ya lo sabemos. Por cierto, Jaume Llopis me imagino que irá, porque él sí que forma parte del Senado. Y si tiene la oportunidad de preguntar, por lo menos puede defender lo que la gran mayoría de socios y socias del Barcelona necesitan saber. Si está aquí, porque él es una persona que se mueve mucho, viaja mucho, porque lo requieren como economista en muchos países, ya lo conté ayer. Pero si está aquí, me imagino que estará porque él es senador. Pero fíjense, no es ninguna broma, ¿eh? La respuesta del señor Eduard Romeu. Pensamos que volver atrás sería un error, pero ¿no dijeron ustedes que querían que el socio estuviera cerca del club? En fin, no tengo que decir nada más. Está claro que cada uno tiene que pensar lo que deba pensar. ¿Cómo está el Barça?, le preguntan. A punto de revertir la situación, con una deuda de 4.000 y pico millones, contando los intereses, a no sé cuántos años. La situación está a punto de revertir
Hemos puesto el tapón al desagüe. Veníamos de perder 200 millones al año. 200 millones al año. Lo que decía Víctor Font, Jaume Llopis, Marciria, todo era verdad. No se inventaban nada y no están dentro del club. Tienen datos, pero no están dentro del club y aciertan de lleno. Por eso me fío de Jaume Llopis y de Marciria. Por eso. Y de Víctor Font, claro que sí, y de Víctor Font. Las palancas son las que explican estos beneficios extraordinarios. También hemos realizado un poco de ingeniería financiera, no le voy a engañar. Claro que hay ingeniería financiera. ¿Pero qué se cree el señor Eduardo Romeu? ¿Que somos tontos y nos chupamos el dedo? Son mecanismos contables legales. Ya lo sabemos, señor Eduardo Romeu. Que conste que yo le tengo un respeto como persona y como profesional a Eduardo Romeu. Que nadie piense lo contrario. Pero a la hora de creer en lo que nos cuentan unos y otros, creo mucho antes a Jaume Llopis, a Marciria y a Víctor Font que al señor Eduardo Romeu. Le persiguen preguntando en el programa 11 si las palancas el resultado sería de más de 300 millones de pérdida, como dicen algunos expertos, refiriéndose a Llopis, a Marciria. No, sin las palancas el balance ordinario hubiera sido negativo, pero no con esas cifras que algunos manejan. La gente mezcla muchos conceptos según les interese. Y no dice nada más. No aporta ningún dato ni explica por qué algunos dicen lo que dicen y él dice que eso no es así. Simplemente comenta esto y ya está. Después de soltar la parrafada inicial diciendo, bueno, no queremos volver al pasado con el tema de por qué no hacen una asamblea extraordinaria presencial. Ya, lo demás, pues dices, ostras. Claro, si ya de entrada te dice eso, no queremos volver al pasado. Pero es que para hacer una presencial hay que volver al pasado, será hacer las cosas mejor de cara al presente y al futuro. Y una presencia de los socios y de las socias compromisarios es lo correcto. Y añades lo telemático. En fin, bueno, es que realmente lees estas cosas. Bueno, yo tuve la suerte de ver el programa en directo, pero es que, en fin. Y sí, va a recibir Eduardo Romeu, sí, querido Xavi Valls, sí que va a recibir. Yo sé que ya iba a recibir al señor Llopis, al señor Eduardo Romeu. Pero después de salir en goles en Radio Marca y de que algunos socios y socias les mandaran cartas a los directivos y al presidente del Barcelona diciendo que querían que les dieran una explicación de por qué no se podía hacer una asamblea extraordinaria presencial. Yo sé que va a recibirlo unos días antes, ya lo sé. Pero ayer le puse al señor Xavi Valls, por si le daba tiempo, para preguntar, para que lo confirmara. Lo que pasa es que no me pudo leer el mensaje. Luego sí que me contestó amablemente Xavier. Dice, sería una debacle económica para el club no pasar la fase de grupos de la Champions. Dice, atención con lo que dice aquí porque el titular es este del vídeo. ¿Sería una debacle económica para el club no pasar la fase de grupo de la Champions? Dice, estamos convencidos que pasaremos a los cuartos de final de la Champions y el presupuesto de esta temporada se ha fijado unos mínimos en este sentido. Da por sentado que estamos en cuartos, que son casi 11 millones más de dinero para el Barça. Si pasas a cuartos, cobras 11 millones más. Si no pasas, porque eso todavía está por ver y hay que respetar al rival que nos pueda pasar en octavos. Primero pasar a la fase de grupos, porque ya todos lo damos por hecho. Y sí, tiene muy buena pinta y lo lógico es que pasemos. Este año sí, después de 2 años de hacer el ridículo. Pero habrá que respetar al rival de los octavos de final. Ellos ya dan por sentado que están en cuartos. Claro, son 11 millones más. Cuando yo les dije el otro día y me preguntaban, no me acuerdo si fue una socia o un socio del Barcelona me preguntaba, pero ¿cómo es posible que ya sepan que el beneficio de la temporada
que viene van a ser 11 millones de euros. Y yo les dije, no lo tengo muy claro, porque estamos en Montjuïc y se comentó desde el principio, también por parte de los expertos economistas y también desde el club, que se podrían perder 100 o 100 y pico, 150 millones. Decir que vamos a ganar 11 ya de entrada. Claro, lo están basando en que vamos a estar en cuartos de final, porque sin esos 11 millones de pasar a cuartos, que es lo que te da la UEFA, tú no tienes superávit. Y vamos a ver, insisto, el tema de Montjuïc, si completa o no esos números que ellos dan. Pero esos 11 millones que daban hipotéticos para el próximo balance de la próxima temporada, calculamos unos 11 millones de beneficio. Son los 11 millones de pasar a cuartos de final. Ya están dando por sentado, o sea, ya están comiéndose el cordero antes de cazarlo. Sí. O sea, hacen unas previsiones en base a que están en cuartos de final. Ayer me decía una persona, después de escuchar también a Eduard Romeu en el programa 11, me decía, pues sí que confiamos en nuestro equipo, que hubieran puesto directamente que vamos a la final. Bueno, pues para los muy positivos y para los que dicen que tenemos un plantillón y que vamos a arrasar en todos los sitios, pues se han quedado cortos. Pero si somos lógicos, humildes y hacemos las cuentas como tiene que hacerlo gente lógica y profesional al 100%, tú no pones en absoluto que vas a cuartos. Tú, en todo caso, piensas que vas a pasar la fase de grupos, que irías a octavos. Pero no, la previsión es que estamos en cuartos, que son 11 millones más, casi 11 millones, que son los beneficios que ellos dicen. O sea, los beneficios de esos 11 millones es porque estamos en cuartos, por decreto, porque ya hemos ganado y hemos pasado los octavos. Esta es la previsión del señor Eduard Romeu, vicepresidente económico del Fútbol Club Barcelona. Le preguntan más cosas. Dice, ¿es cierto que para venir Pito Roque se ha de vender algún jugador de la actual plantilla? Dice, si el entrenador considera que no se ha de tocar a la plantilla, no se tocará. No se contempla ninguna venta en enero. Es cierto que no estamos en la regla 1-1 y necesitamos generar espacio para reforzar. Por lo tanto, tendrán que vender jugadores. Señor Romeu, porque ingresos ordinarios, a no ser que venga un jeque árabe o un inversor y diga voy a invertir en el Barça porque me apetece y pongo tantos millones, hay que vender jugadores. Pero bueno, usted tiene que decir lo que está escrito en el guión según su presidente y punto. Dice, le preguntan, Tebas no lo ve claro. Con todo el respeto, que cada uno se dedique en su casa y deje trabajar a la gente. Sí, pero hasta ahora nos ha puesto siempre contra las cuerdas. Señor Eduard Romeu? El señor Tebas, ese que usted le dice que cada uno se dedique en su casa, porque yo puedo estar hasta de acuerdo con usted que este señor nos ha puteado muchísimo desde que llegó el señor Laporta. Tiene usted razón. Y además en muchas ocasiones injustamente. Se lo compro si quiere. Pero ese señor que dice usted, dedíquese a sus cosas en su casa, es el que nos ha estado llevando contra las cuerdas en los últimos tiempos. No lo olvide. Que aunque no lo queramos ver ni en pintura, sigue siendo, por desgracia, el presidente de la Liga. ¿Podría ayudar la renovación de Frenkie para la llegada de Roque? Dice, sí, pero no suficiente. Claro, la renovación de Frenkie, ya se lo expliqué, es más años y rebajar la masa salarial sobre lo que cobra, que es lo que hacía Bartomeu y Laporta le criticaba al propio Bartomeu, y ahora lo hacen ellos. Es acojonante. ¿Qué sería lo más factible? Tenemos en la mesa opciones imaginativas. A mí esas opciones imaginativas me ponen muy nervioso. Como por ejemplo alguna palanca más, entre las que hay BLM como la joyita de la corona. Muy bien. Sí, ya sabemos que BLM tarde o temprano la van a vender también, la parte que corresponda.
¿Podrían flexibilizarse un poco en el fair play? Veremos. La Liga es el principal o la principal perjudicada con estas restricciones tan rígidas. No negamos la necesidad de un control, pero sí una flexibilidad. A día de hoy, ¿cuál es la deuda acumulada del club? Dice, es una de mis obsesiones. Primero poner el tapón, ese que tapaba y que ya paraba el problema económico que hemos leído antes. Y ahora fortalecer la deuda. Hay dos tipos de deuda, una derivada del SPY Barça, esta no me preocupa, dice, esta no me preocupa. Claro, a usted no, pero a los que vengan sí que le va a preocupar. A usted no, porque usted ya no estará en 2026, porque no les van a volver a elegir, estoy convencido de ello. Y el tiempo dará o quitará razones. Pero los que vengan sí que estarán preocupados por todo lo que ustedes están firmando y están dejando encima de la mesa. Dice, esto no me preocupa. La otra losa que nos encontramos, la hemos rebajado en casi 2 años, 200 millones, que es la deuda bancaria con otros clubes. Ahora mismo la deuda acumulada está cerca de los 1.200 millones. Solo lo podemos matar a base de reducción de gastos y búsqueda de ingresos. No me diga. Lo de reducción de gastos, en algunos aspectos el Barcelona no ha reducido, ha aumentado. Y en la búsqueda de ingresos estamos así desde que entraron ustedes. Que trabajar y más trabajar, pero... ¿Cree que el Barcelona se debería quejar formalmente de los arbitrajes? Esto ya es un tema que no es económico. Dice, la liga es muy larga y las valoraciones hay que hacerlas al final. Es curioso que digan que el Barça le ayudan, pero no vamos a ir de víctimas. No es inteligente quejarse a estas alturas de la temporada. Miren, ahí tiene razón el señor Eduardo Romeu. Sí, estoy con él de acuerdo. Al final se verá los fallos y los aciertos y, como siempre les he dicho, compensan al final de una temporada. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Estamos a expensas de estar en cuartos para hacer 11 millones en el balance de la próxima temporada.